Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones. Don del entendimiento. Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Les saluda su amigo Padre Carlos René Morales Lara. Teniendo en cuenta la fiesta de Pentecostés, hemos pensado en que sería oportuno ir preparándonos para este acontecimiento que precisamente la Pascua también va sirviendo como de una antesala a este momento importante en la vida de la iglesia, en la vida de todos nosotros. Por eso es que cada día vamos a ir meditando, reflexionando un don diferente de los 7 que nosotros ya hemos hablado en el primer encuentro en base a Isaías 11 en adelante, que tenemos esta enumeración, estos 7 dones del Espíritu Santo. Y vamos a iniciar con una oración invocándolo, y que en una actitud de oración ustedes también, donde se encuentren, puedan también seguir esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, vamos a iniciar hablando nosotros del don del entendimiento. Y vale la pena recordar que cuando hablamos de don, de gracia, estamos hablando de un regalo, estamos hablando de un donativo, de una gracia. Y lo que tenemos que saber primero es que los dones son eso, son regalos de Dios y que lo da a quienes se los piden. Por eso el acento es en estas reflexiones a que realmente pidamos nosotros los dones del Espíritu Santo. No solamente saber que existen, sino que también pedirlos y que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. Principalmente los dones sirven para empezar a vivir en esta vida la vida del reino de Dios. Ese anhelo que nosotros tenemos de participar en el proyecto salvífico de Jesús, pues los dones nos permiten a nosotros ya pregustar y comenzar a vivir de ese modo. Y para ello el Señor comunica su misma naturaleza a través de estos dones, porque Dios es espíritu y los dones mayores son los dones espirituales. Es decir, el ser humano puede mediante un esfuerzo hacer cosas, diseñarlas y fabricarlas, pero el ser humano no puede crear gracias espirituales y darlas. Este es un, digamos, un regalo, este es algo exclusivamente de Dios. Una pregunta que puede surgir a la luz de esto que hemos venido hablando es que ¿por qué no da Dios indiscriminadamente todos sus dones a todos sus hijos e hijas? ¿Por qué no automáticamente el Señor nos da todos sus dones y sería una cuestión más fácil? ¿Por qué no nos da, como hemos hablado en el primer momento, el don de la sabiduría o en este caso el don del entendimiento? Pues bueno, para respondernos a esa pregunta del por qué Dios da, a veces no da, tenemos que tener en cuenta que no todos nosotros, como hijos e hijas de Dios, estamos en las mismas condiciones para hacer buen uso de dichos dones. Por lo tanto, el concederlos puede ser
un mal y no un bien. Luego que solo el que pide recibe, quiere decir que si un hijo o una hija de Dios que insiste en algo que quiere, puede obtenerlo, pero si lo pide. No así el que se muestra indiferente, porque seamos honestos, hay hijos e hijas de Dios que no desean, ni les importa, ni les interesa los dones espirituales. O si los desean, no los desean tan fuertemente como debieran. Dos respuestas quizá muy generales, pero es ahí donde vemos el hecho de que Dios no da automáticamente o por así decirlo mecánicamente los dones, sino que no todos llevamos el mismo proceso de vida cristiana y tampoco hay muchas personas a quienes les interesa y que pues no desean tener los dones espirituales. En torno a este don del entendimiento, don de la inteligencia, podemos decir también que la mayor parte del dolor que vivimos parece ser causado por la falta de entendimiento, de inteligencia. A veces nos sentimos tristes, a veces ofendidos cuando otros malinterpretan nuestras intenciones, palabras u obras. Esta tristeza se complica por el hecho de que nosotros también con frecuencia encontramos difícil o imposible entender las acciones de otros. Pero la inteligencia que buscamos no se limita a lo que decimos y hacemos. Sentimos una profunda necesidad de que otros nos entiendan como somos. Esto es, anhelamos que otros nos conozcan con una aceptación total que incluye un profundo aprecio de nuestra propia identidad. De hecho, porque hemos sido creados y ordenados para la felicidad sobrenatural, permanecemos siempre inquietos y vacíos a menos que busquemos más allá de nosotros mismos para conocer verdades más profundas e inefables. Sin embargo, no estamos solos en nuestro conocer verdades más profundas e inefables, porque en este sentido Dios también quiere ser entendido por nosotros y por eso Él nos bendice por medio del Espíritu Santo con el don de la inteligencia para dotarnos de un claro e íntimo conocimiento de Él. Santo Tomás de Aquino, que ustedes saben, un gran teólogo del siglo XIII, observa que el conocimiento humano comienza por el exterior, mediante la interacción con las cosas a nuestro derredor por medio de los 5 sentidos. Sin embargo, la luz natural de la inteligencia que poseemos tiene un poder limitado a través de nuestros sentidos. En términos de comprensión, nos puede llevar solo a un cierto punto la inteligencia o nuestros sentidos. Por lo tanto, necesitamos una luz sobrenatural capaz de atravesar las fronteras que limitan la luz natural, de modo que nos dé acceso a un conocimiento que de otra forma nosotros mismos no podríamos alcanzar. Este es el don de la inteligencia que nos da el Espíritu Santo. El ser humano no puede abarcar ciertos misterios, ni puede entender todo, pero para eso nosotros pedimos el don de la inteligencia. Esta inteligencia divina implica cierta excelencia de conocimiento mediante penetración interna. Santo Tomás señala que el propósito principal de este don es lograr en el creyente una seguridad espiritual de fe. La función del don de inteligencia entonces es permitirnos ver el significado, la esencia y verdad más profunda de los principios de lo que conocemos en la vida de la gracia. Con esto, la inteligencia sirve para satisfacer, por así decirlo, los anhelos urgentes de nuestra alma
permitiéndonos comprender la verdad sobre nuestro destino final. Somos llamados a la eterna comunión beatífica con Dios, el hecho de verlo cara a cara. La luz intelectual de la gracia del don nos permite valorar y, en este caso, contemplar correctamente este fin último. Confiamos en el Espíritu Santo mediante el don de la inteligencia para que ilumine nuestra mente para conocer la verdad sobrenatural que debe regir nuestra voluntad. En el proceso vemos todas las obras humanas con relación a los preceptos de la ley eterna y nuestra meta de la comunión divina. Entonces, este es el valor supremo del don de la inteligencia, porque la inteligencia nos revela cómo las verdades eternas y necesarias de Dios sirven de norma constante para la conducta humana. La inteligencia nos ilumina sobre lo que debemos hacer, porque las acciones humanas están gobernadas por razones eternas y nuestra razón humana se aferra a las razones providenciales de Dios al contemplarlas. Es como cuando ustedes escuchan decir que por qué hay tanta violencia, que por qué Dios permite tantas cosas, por qué la maldad en el mundo. Y uno a veces ciertamente cae en este discurso. Sin embargo, uno sabe que también Dios le provee al ser humano no solamente voluntad, libertad, sino también inteligencia. O sea, para saber qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, qué es lo que debe hacer o lo que no debe hacer. O sea, yo puedo utilizar, por ejemplo, este florero como algo para decorar, pero también en un arrebato de furia yo lo puedo deshacer en la cabeza a alguien y puedo hasta matarlo, hasta asesinarlo. Entonces la inteligencia no solamente es para comprender los factores, las cuestiones humanas, sino que es para descubrir con la luz del Espíritu Santo qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Por eso es que al mismo tiempo la inteligencia nos hace a nosotros capaces de poder dirigir nuestros pasos según la voluntad de Dios. No es una fe ingenua la que nosotros tenemos, no es una fe infantil, sino que es una fe que también pretende dar razón de lo que creemos y que eso mismo nos puede a nosotros iluminar en el día a día, en nuestras acciones cotidianas. En pocas palabras, queridos hermanos y hermanas, el don del entendimiento, de la inteligencia, es un don que nos capacita para entender las verdades de la fe de acuerdo con nuestras necesidades. Nos ayuda a comprender la palabra de Dios y profundizar en las verdades reveladas. Esta luz del Espíritu Santo, al mismo tiempo que agudiza la inteligencia de las cosas divinas, hace también más penetrante la mirada sobre las cosas humanas. En este sentido, hermanos y hermanas, el don del entendimiento e inteligencia es ir más allá del aspecto externo de la realidad y escrutar, es decir, profundizar, ir a lo hondo, por así decirlo, de las profundidades del pensamiento de Dios y su designio de salvación. Es verme yo como, digamos, al interno o haciendo vida mi propia historia personal de salvación. Claro, está la historia general de salvación, pero yo también, esta inteligencia me permite ver con mayor claridad las cosas. O sea, no se trata aquí de la inteligencia humana, porque muchos confunden, bueno, entonces voy a pedir inteligencia porque como voy a tener un examen, porque como voy a, no sé, memorizarme, sí, puede que le ayude, pero aquí cuando hablamos de inteligencia, estamos hablando de una gracia que solo el Espíritu Santo puede infundir y que suscita en el cristiano la capacidad de ir más allá del aspecto externo de la realidad y escrutar las profundidades. Es decir, ver
como con ojo de Dios dijimos que era sabiduría, aquí es quizá la palabra correcta sería como ver con lucidez las cosas, no tanto en sus sombras, sino tener lucidez, ver claro. Es como cuando ciertamente la sabiduría, ya dijimos, el primer don del Espíritu Santo te permite ver con los ojos de Dios, diríamos con los lentes de Dios, pero si esos lentes están empañados, si esos lentes, incluso la graduación no es la correcta, entonces la inteligencia te permite ver con claridad, como cuando vas a un examen de la vista y te dicen, lea estas, y a veces uno está así, ¿verdad? Como adivinando. La inteligencia te permite ver con lucidez las cosas en todas sus dimensiones, en todas sus consecuencias. Está claro entonces que el don de entendimiento está estrechamente relacionado con la fe. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestro corazón e ilumina nuestra mente y nuestro corazón, nos hace crecer día a día en la comprensión de lo que el Señor ha dicho y ha realizado. Jesús mismo dijo a sus discípulos, yo les enviaré el Espíritu Santo y les hará comprender todo lo que les he enseñado. Comprender las enseñanzas de Jesús, comprender sus palabras, comprender el Evangelio, comprender la palabra de Dios. Con el don del entendimiento, de la inteligencia, podemos comprender las cosas de Dios, la manera como Jesucristo actuó y evangelizó. Así que en este momento en el que nos preparamos nosotros para, en contexto de adoración, pedirle al Señor el don de entendimiento, de inteligencia, yo les pido que también desarrollemos nosotros este don en nuestras vidas, de tener la capacidad de escudriñar las palabras, todo lo que el Señor nos enseñó y ver con lucidez. Ya la sabiduría nos permite reconocer la vida como un arte, la sabiduría como artesana, ir haciéndome, ir sabiendo vivir, tener ciertamente la capacidad de descubrir a Dios en la vida cotidiana, y el don del entendimiento me permite también profundizar en estos grandes misterios de la fe y tener como claridad en lo que yo voy a decir, lo que yo voy a hacer, qué opciones voy a tomar en la vida. Pues el don del entendimiento me permite a mí justamente no solamente ver con la inteligencia humana, con los sentidos externos, sino también con la inteligencia divina.